Varias dudas sobre la institucionalidad ambiental de nuestro país han surgido no solamente por el caso Freirina, sino por otros del pasado. ¿Qué se está haciendo y cómo se está trabajando? Y también las últimas novedades, como por ejemplo la salida del superintendente de Medio Ambiente. La conversaremos en esta entrevista con el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval. Subsecretario, muchas gracias por venir acá a BFTV. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Obligado por la actualidad, primero preguntarle por la salida de Jaime Lira, cómo se gestó esto. Hay varias dudas que están dando vuelta, me gustaría tener la versión finalmente del Ministerio respecto a la salida del superintendente. Bueno, en primer lugar, desmentir toda conexión de la salida del superintendente con el tema de Freirina o con el tema de la columna del día domingo en el diario El Mercurio. En realidad el tema del superintendente tiene que ver con una renuncia que él ha presentado basada en motivaciones personales, sumada a una diferencia en cuanto a los criterios con motivo de fiscalización y sanción. Pero tengamos presente que la superintendencia como tal todavía no está operando, no está fiscalizando ni sancionando, por lo tanto mal se puede entender una salida al superintendente en virtud de la situación de Freirina. Porque finalmente también lo que hacía el ex superintendente en este caso es un diagnóstico de los problemas que se están trabajando de hecho en el Ministerio. Bueno, efectivamente, la situación planteada por el superintendente tiene que ver con el diagnóstico desde hace bastante tiempo de cuáles son las principales falencias de nuestra institucionalidad ambiental, que motivó justamente el cambio a la Ley de Medio Ambiente y la generación, no solo con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, sino que la generación de la Superintendencia del Medio Ambiente y también ahora los tribunales ambientales luego de su tramitación en el Congreso Nacional. En ese sentido, me gustaría preguntarle justamente por los cambios. Ya se está trabajando con fuerza en la entrada en vigencia de los tribunales ambientales, también de la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Cuáles son los cambios que se van a dar acá? ¿Cuáles son los objetivos también que se buscan? Y también preguntarle por las fallas que busca, digamos, solucionar estas instituciones en términos ambientales. Bueno, el diagnóstico que ya lo planteó la OCDE el año 2005 en la evaluación de desempeño ambiental de Chile básicamente está dado por una carencia regulatoria y también está dado por dificultades en cuanto a la fiscalización ambiental, una fiscalización bastante dispersa e inorgánica. Entonces, ¿qué es lo que buscó el rediseño de la institucionalidad ambiental? En primer lugar, bueno, crear el Ministerio del Medio Ambiente, justamente para suplir esa carencia de normativa medioambiental. Y producto justamente ya de más de un año y medio de operatividad del Ministerio es que se han sacado normas bastante importantes, como la norma de particulado fino, 2.5, también la norma para termoeléctrica y se está discutiendo actualmente la norma para fundiciones de cobre. Pero por otro lado hay que avanzar en los temas de fiscalización ambiental y es por eso que la reforma también introduce la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, con facultades muy potentes en cuanto a fiscalización y sanción. Hay toda una lógica de gestión ambiental detrás del accionar de la Superintendencia del Medio Ambiente, una lógica que está encaminada a los temas de cumplimiento, más que a los temas de sanción, porque efectivamente lo clave acá en el fondo es evitar que se produzcan problemas ambientales. Tú cuando impones una sanción ya se ha generado problema ambiental, pero tú cómo haces una prevención de dichos problemas a través de adecuados mecanismos e incentivos que permitan que no se produzcan incumplimientos ambientales. Ese es el objetivo fundamental de la Superintendencia del Medio Ambiente, pero evidentemente por otro lado tú tienes que mostrar sanciones reales, de verdad. Ya no son las 500 UTM que antiguamente el sistema ambiental le daba a las comisiones de evaluación regional la posibilidad de sancionar frente a un incumplimiento ambiental, 15 millones de pesos, sino que ahora son sobre 9 millones de dólares como sanción en cuanto a multa que se puede aplicar en casos de incumplimiento ambiental. Entonces, evidentemente, el sistema ha cambiado y esto se complementa con la discusión en el Congreso de lo que fue el proyecto de ley que crea los tribunales ambientales. Las resoluciones del superintendente del medio ambiente son reclamables ante los tribunales ambientales. Por lo tanto, si el superintendente no hace algo o lo hace, cualquiera de esas actuaciones puede ser reclamable ante los tribunales ambientales. En el fondo es un control jurisdiccional importante de los tribunales sobre el actuar de un órgano administrativo como es la Superintendencia del Medio Ambiente. La idea, me imagino, es centralizar lo que en este minuto ha sido más bien engorroso porque son varias las instituciones públicas que terminan actuando y dando sus indicaciones y finalmente autorizando los distintos proyectos. Hablo, por ejemplo, del Ministerio de Salud, pasa más bien por varios matices. ¿Cómo se busca justamente centralizar si ese es finalmente el gran objetivo que tienen estos cambios?
Bueno, efectivamente, más que centralizar desde un punto de vista geográfico, la idea es que detrás de la fiscalización ambiental haya una lógica de gestión ambiental y una lógica también que no está presente claramente en cada uno de los servicios, porque cada servicio va a fiscalizar los temas que le interesan a cada servicio. La CIS por un lado, salud por otro lado, Senagiomín por otro lado, etc. Pero tú necesitas crear una inteligencia ambiental superior, ¿no es cierto?, que tenga una visión total de los distintos temas ambientales que pueden ser sinérgicos, acumulativos y que te requiere una inteligencia más de arriba que te permita visualizar las distintas fiscalizaciones que hacen los servicios. Por eso es lo que hablamos, que la inteligencia de la fiscalización es de la Superintendencia del Medio Ambiente y la operatividad de la fiscalización va a ser en coordinación de la Superintendencia con los servicios con competencia ambiental. ¿Cuándo ya estaría armado, por así decirlo, esta estructura final? Mira, de acuerdo a las normas transitorias de la Superintendencia del Medio Ambiente, las facultades de fiscalización y de sanción estaban supeditadas a la creación de los tribunales ambientales y a que estos empiecen a operar. Y lo bueno es que en enero se aprobó finalmente la ley que crea los tribunales ambientales. El Tribunal Constitucional ya hizo su examen de constitucionalidad del proyecto de ley y ya estamos en condiciones de publicarla en el Diario Oficial. De ahí hay que contar 6 meses más para implementar el Tribunal Ambiental de Santiago y ya empezando a operar ese tribunal, la Superintendencia adquiere sus facultades de fiscalización y sanción. Esto, pues esta aplicación significa más o menos en diciembre, mediados de diciembre de este año. Perfecto. Subsecretario, vamos con Freirina, pero principalmente cuáles son los pasos que se están siguiendo tras el cierre de la planta de AgroSuper. Ustedes están trabajando una nueva normativa para el control de olores. ¿Cómo se está llevando a cabo esto y cuál también es el rumbo que se va a llevar con un tema tan complicado? Porque también tiene varios matices, entre, ya sea a nivel geográfico, también de cuáles son las plantas que estamos hablando. ¿Cómo se está manejando eso? Mira, el tema de la norma de olores es un tema que nunca antes se había profundizado mucho, porque es una norma extraordinariamente compleja. Tiene un símil con lo que puede ser la norma de ruido, porque al final estriba mucho en quién siente el olor, ¿no es cierto?, si una persona es más sensible o es menos sensible. Entonces tú de alguna forma tú tienes que objetivizar lo que significa la medición de los olores. ¿Y tú cómo objetivizas la medición de los olores? Hay distintos mecanismos. Hay mecanismos en el fondo de todo olfato electrónico, otros mecanismos que son encuestas que se le hace a la gente, otros mecanismos que son panel, ¿no es cierto?, de gente ni muy sensible ni muy poco sensible, en el fondo que te dé una cierta dosis de objetividad. Todos esos temas y el levantamiento de información son temas que tienes que ir trabajando. Entonces para eso estamos trabajando con el INN, sacando normas chilenas. La CIS está trabajando para el tema de olores, especialmente respecto a lo que son las plantas de tratamiento. Nosotros también para lo que significa la medición de olores en terreno. Y además levantando mucha información que te prepare los antecedentes para la generación de una norma. Pero lo fundamental es que tú tienes que establecer fehacientemente cuáles son las metodologías más apropiadas, porque tú solamente puedes regular cuando sabes cómo medir. Y el gran problema que tiene que ver con la problemática del olor es tú cómo mides los olores. Claro. Y vamos también contextualizando con el hecho puntual, que Freirina, ¿cuál es la falla entonces que se vio ahí? Se habla de varios puntos, pero finalmente el tema de los olores es uno de los temas más graves. ¿Cuál es la falla que se vio puntualmente en este tema, en esta planta? Bueno, en primer lugar recalcar que la resolución de calificación ambiental es del año 2005. ¿Ya? En la resolución de calificación ambiental hay algunos procesos sancionatorios por incumplimiento de la empresa, pero evidentemente hay una situación que subyace a los incumplimientos y es que, de acuerdo a lo que uno lee en la resolución de calificación ambiental, se garantiza que no se van a producir olores molestos. Y en la práctica se estaban produciendo olores molestos. Entonces algo pasó en la evaluación ambiental, ¿ya?, que o la evaluación no fue correctamente hecha o bien las variables ambientales evolucionaron de manera distinta de la que en su momento se pensó que iban a evolucionar. Entonces, evidentemente, eso hace necesario una revisión de la resolución de calificación ambiental, que es la vertiente ambiental del tema Freirina. O sea, está la vertiente sanitaria, que la está encauzando el Ministro de Salud con este decreto de emergencia sanitaria, este cierre, ¿no es cierto?, por 6 meses, pero luego viene la variable ambiental, y es por eso que la Comisión de Evaluación Regional de Atacama inició el procedimiento para la revisión de la resolución de calificación ambiental del proyecto de AgroSuper y así ver y analizar, ¿no es cierto?, qué tipo de medidas hay que implementar, ¿no es cierto?, o cuál es la carga que realmente puede soportar un valle como el del Huasco respecto al tema del olor.
y ese procedimiento ya se inició por parte de la Comisión de Evaluación Regional, eso lo lleva directamente los organismos de Atacama, y bueno, se está analizando, se han pedido oficio, ¿no es cierto?, en cada uno de los servicios con competencia ambiental que está opinando respecto a este tema. ¿Cuánto podría durar ese proceso? Mira, hemos tratado de hacerlo con la mayor velocidad posible, pero es un procedimiento administrativo y como todo procedimiento administrativo tiene ciertas etapas. O sea, uno inicia el proceso, se solicitan oficios, la empresa hace sus descargos y después la Comisión de Evaluación Regional tiene que tomar una decisión al respecto. Tampoco es un tema que sea tan rápido, porque hay que seguir cada una de las etapas, pero esperamos de aquí a 6 meses tener ese procedimiento afinado. Subsecretario, ya se aprobó el nuevo reglamento para los cambios en el sistema de impacto ambiental SEIA. Son varias novedades, especialmente uno que se está discutiendo desde hace bastante tiempo, que era el convenio 169 de la OIT respecto a comunidades indígenas. Así es. Si nos puede explicar un poco cuáles son estos cambios y cuál es el beneficio que tendrá, por supuesto, a la estructura. Bueno, en primer lugar, el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental lo que hace es adecuar a nivel reglamentario lo que fueron las modificaciones de la ley 5300, la ley de bases del medio ambiente, producto de la ley 20.417, que fue esta que crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, que también hace ciertas modificaciones a lo que es la evaluación ambiental de proyectos. En ese sentido, lo primero es, bueno, llevar a nivel reglamentario lo que son las modificaciones legales de la ley de medio ambiente en lo que es evaluación ambiental. Pero en segundo lugar, se puso mucho hincapié en lo que es mejorar todos los temas de participación ciudadana y tratar de tener una mejor y más eficiente evaluación al inicio del proceso de evaluación ambiental. Aquí lo que nosotros queremos es que si hay un estudio de impacto ambiental o una declaración que esté mal hecha cuando se presenta al organismo competente, bueno, poder decirle rápidamente a ese proponente que la evaluación faltan algunos temas esenciales que van a impedir una evaluación ambiental correcta. Entonces, ¿de qué manera tú puedes rechazar en forma temprana estudio de impacto ambiental que esté mal hecho? Y no esperar hasta el final de la evaluación ambiental para decirle que no al proponente del respectivo proyecto. Finalmente se optimiza el proceso completo. Se optimiza y tú no tienes a todo el Estado opinando respecto a un proyecto que todo el mundo sabe que no tiene ningún tipo de viabilidad. Es un tema muy importante que está dentro del reglamento y que está reflejado, ¿no es cierto?, en lo que fue también la modificación legal de la ley 20.417 en la ley de bases del medio ambiente. Subsecretario, ¿hay un mea culpa, por decirlo de alguna forma, de la institucionalidad ambiental, pensando no solamente en lo que ha sido la administración actual, sino en las anteriores administraciones? ¿Hay una crítica dentro también del Ministerio respecto a esto, que por supuesto se está haciendo con estos cambios? Bueno, evidentemente Chile es un país que sigue siendo un país en vías de desarrollo. Pero ojo, que ya estamos a puerta, ¿no es cierto?, no de ser un país desarrollado, pero en proceso de. Y además somos un país que está en la OCDE. Entonces es evidente que los estándares ambientales, te fijas, del pasado versus los estándares ambientales actuales tienen que ser distintos. Y la gente lo percibe. Y por eso la gente también reclama más, y muchas veces con justa razón. Acá hay un montón de situaciones que están afectando directamente la calidad de vida de las personas. Pensemos todo lo que significa la contaminación de nuestras ciudades, especialmente por lo que es la quema de leña, ¿no es cierto?, con los calefactores. Claramente hay una situación que no solamente está afectando a Santiago, sino que es Rancagua, es Los Ángeles, Chillán, es Temuco, es Coyhaique, es Osorno, es Valdivia. Entonces, claramente hay una situación que ya la gente necesita, bueno, necesitamos una mayor reacción por parte de las autoridades frente a estas problemáticas ambientales. Y la gran respuesta desde el legislador vino justamente con la modificación a nuestra institucionalidad ambiental. Básicamente hacernos cargo del tema de la fiscalización ambiental a través de la Superintendencia de Medio Ambiente con sanciones reales, que realmente sean ejemplificadoras para los titulares de proyectos y también con un ministerio que avanza rápidamente en temas normativos y de regulación. Ojo, que otro de los temas detectados por la OCDE es la ausencia de regulación, lo que además te significa mucha mayor discrecionalidad por parte de la autoridad administrativa. Entonces tú avanzas en disminuir o acotar esa discrecionalidad con mayor normativa y mejor normativa, pero además tú fiscalizas el cumplimiento de esa normativa, pero también el cumplimiento de las obligaciones ambientales que están en las resoluciones de calificación ambiental, trabajo de la superintendencia. ¿La renuncia del superintendente entorpece todo este proceso que hemos estado hablando o es un escollo o algo que ya habían premeditado? Es un tema que se venía trabajando desde hace un tiempo, se habló con el superintendente, evidentemente pasamos una nueva etapa con la superintendencia, ya fiscalizando y sancionando,
en forma real, cuando tenga sus facultades, pero está dentro de un poco los plazos que nos hemos fijado y desde mi punto de vista no entorpece lo que es el funcionamiento de la nueva institucionalidad en lo que respecta a la superintendencia. Perfecto, subsecretario, muchas gracias por este análisis y por supuesto seguimos muy atentos a los cambios que están llevando a cabo en un tema tan delicado y tan sensible para la sociedad como es lo medioambiental. Muchas gracias. A ti, Nicolás, gracias a ti. Y a ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.